La historia de Ezequiel es un viaje profundo de revelación, esperanza y transformación. Nosotros, como creyentes firmes en las palabras de las Escrituras, nos inspiramos en cada momento de su vida, especialmente en el poderoso encuentro en el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel no es solo un profeta, sino un símbolo de obediencia, fe y renovación, que nos enseña que Dios es capaz de restaurar lo que está roto, de dar vida a lo que parece irremediablemente perdido. El llamado de Ezequiel, un sacerdote exiliado en Babilonia, fue llamado por Dios en un momento de gran prueba. Su pueblo estaba lejos de su tierra, lejos del templo, y parecía haber perdido toda esperanza. Fueron capturados por Nabucodonosor y llevados cautivos, como resultado de años de desobediencia a las leyes y alianzas de Dios. Era una nación herida, espiritualmente seca y sin dirección. Ezequiel, elegido entre ellos, tenía una misión especial: ser la voz de Dios en medio de la oscuridad, trayendo tanto advertencias como promesas de redención. La visión que Ezequiel recibió al inicio de su ministerio es una prueba del poder y la gloria de Dios. Al ser llamado, Ezequiel vio la gloria del Señor en una visión extraordinaria de ruedas, seres vivientes y el trono de Dios. Esta visión poderosa no solo estableció su autoridad como profeta, sino que también reafirmó que, incluso en el exilio, Dios estaba presente y en control de todas las cosas. Lo que parecía el final para Israel era, en realidad, el comienzo de una nueva jornada espiritual. Ezequiel fue llamado a ser un centinela para el pueblo. Su misión era clara: advertir sobre los pecados y las consecuencias que traerían, pero también compartir las promesas de Dios para aquellos que se arrepintieran. Ezequiel no era solo un mensajero de destrucción, sino de esperanza, de un futuro renovado. El pueblo de Israel y la rebelión el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, luchó con la rebeldía contra Dios. Continuamente se alejaban de sus caminos, adorando ídolos y desobedeciendo sus leyes. Ezequiel fue levantado para confrontarlos por sus pecados, para recordarles la santidad de Dios y la seriedad de su alianza. En varios pasajes, Ezequiel describe el estado del corazón del pueblo de Israel como de piedra, frío y endurecido. Se volvieron hacia falsos dioses, adoptaron las costumbres de las naciones a su alrededor y descuidaron los principios divinos. El resultado fue la destrucción de Jerusalén, el exilio y el sufrimiento colectivo. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios no los abandonó. Él estaba preparando el camino para la restauración, y Ezequiel era el profeta que transmitiría este mensaje. Hay una lección profunda aquí para nosotros. Muchas veces, somos tentados a desviar nuestra mirada de Dios, especialmente en tiempos difíciles. Pero, al igual que el pueblo de Israel, estamos llamados a volver nuestros corazones hacia el Señor, a arrepentirnos de nuestros malos caminos y a confiar en que Él tiene un plan mayor, incluso cuando no lo veamos con claridad. El Valle de los Huesos Secos, una de las visiones más poderosas de Ezequiel, y quizás una de las más conocidas, es la visión del Valle de los Huesos Secos. Esta es una escena de desolación, una vasta extensión de huesos esparcidos y secos, representando un estado de muerte total, sin vida ni esperanza. Esta visión simbolizaba la condición espiritual de Israel, una nación que estaba muerta en su rebeldía y desesperación. Entonces, Dios le pregunta a Ezequiel: ¿pueden vivir estos huesos? Esta pregunta, que parece casi imposible de responder, es el punto central del mensaje de restauración. A ojos humanos, esos huesos estaban más allá de la recuperación, un símbolo de un final definitivo. Pero Ezequiel, movido por la fe, responde que solo Dios sabe la respuesta. Este es un momento de confianza absoluta en Dios, un momento que nos recuerda que, incluso en nuestros tiempos más oscuros, Dios es capaz de dar vida donde parece haber solo muerte. Dios, entonces, ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos. Y cuando Ezequiel obedece, algo extraordinario sucede. Los huesos comienzan a unirse, carne y piel cubren los cuerpos, pero aún no hay vida en ellos. Entonces, Dios instruye a Ezequiel a llamar al Espíritu, al aliento de vida. Y al hacerlo, los cuerpos reciben vida y se levantan, formando un ejército vasto y poderoso. Este evento no es solo una visión milagrosa. Es un símbolo profundo de cómo Dios puede restaurar lo que parece perdido,
de cómo puede dar vida a situaciones que parecen irreversibles. Para nosotros, esta es una promesa de esperanza inquebrantable. No importa cuán seco y muerto algo pueda parecer en nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra fe, Dios es capaz de restaurar y dar nueva vida. Cuando nos sentimos espiritualmente secos, debemos recordar que el mismo Dios que sopló vida sobre los huesos secos está listo para soplar vida en nosotros. La promesa de la restauración, la visión del valle de los huesos secos también apunta a algo mayor. La promesa de restauración del pueblo de Israel. Dios promete sacar a su pueblo del exilio, traerlos de vuelta a su tierra y restaurarlos como nación. Pero esa restauración no sería solo física, también sería espiritual. Dios promete darles un nuevo corazón y poner su espíritu dentro de ellos. Esto es un anuncio de la nueva alianza que vendría a través de Jesucristo, en la que Dios no solo restauraría a Israel, sino que abriría el camino para que toda la humanidad pudiera ser restaurada en una relación con Él. Para nosotros, esta promesa sigue resonando. Dios desea restaurar no solo nuestras circunstancias externas, sino también nuestro corazón. Él quiere quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, sensible a su voluntad. Quiere llenarnos con su espíritu, para que podamos vivir de acuerdo con sus caminos y experimentar la plenitud de vida que Él ha planeado para nosotros. Ezequiel y el nuevo templo. Otra parte significativa del ministerio de Ezequiel fue su visión del nuevo templo. Esta visión final es una promesa de que Dios no solo restauraría a su pueblo, sino también su presencia entre ellos. El templo era el centro de la adoración en Israel, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Su destrucción representó una separación dolorosa entre Dios y su pueblo. Pero, en la visión de Ezequiel, el nuevo templo sería más grande y glorioso, un lugar donde Dios estaría nuevamente en medio de su pueblo. Esto nos recuerda que la presencia de Dios es el centro de nuestras vidas. No importa dónde estemos o lo que estemos enfrentando, siempre debemos buscar su presencia. Y, al igual que en la visión de Ezequiel, donde el río de la vida fluye desde el templo, trayendo sanidad y restauración donde pasa, debemos confiar en que la presencia de Dios en nuestras vidas trae sanidad, renovación y fuerza. Lecciones para nosotros. Hoy la historia de Ezequiel y su visión del Valle de los Huesos Secos nos ofrece varias lecciones poderosas para nuestras vidas hoy. En primer lugar, aprendemos sobre el poder de la obediencia. Ezequiel obedeció a Dios en todo, incluso cuando las instrucciones parecían imposibles o sin sentido. Su fidelidad fue recompensada con visiones extraordinarias y un papel fundamental en el plan de Dios para la restauración de su pueblo. Esto nos desafía a ser obedientes, incluso cuando no comprendemos completamente los planes de Dios. Él siempre tiene un propósito mayor. Además, aprendemos sobre la esperanza. El Valle de los Huesos Secos nos recuerda que no hay situación imposible para Dios. Cuando todo parece perdido, Él puede restaurar, sanar y dar vida. En nuestros momentos de mayor desesperación, debemos recordar que Dios es el Dios de la resurrección y la vida. Él puede abrir nuevas oportunidades, sanar relaciones rotas y restaurar nuestra fe. Finalmente, somos recordados del poder transformador del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, que Ezequiel vio dando vida a los huesos secos, es el mismo Espíritu que habita en nosotros hoy. Nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos da fuerza en tiempos de debilidad y nos guía en nuestro caminar con Dios. Conclusión: la historia de Ezequiel nos desafía a confiar plenamente en Dios, a obedecer sus mandamientos y a vivir con la esperanza de que, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias, Él siempre está obrando para nuestro bien. Al igual que Ezequiel, estamos llamados a ser mensajeros de esperanza, a proclamar vida donde hay muerte y a confiar en que Dios es capaz de hacer lo imposible. Que podamos, juntos, aprender de la historia de Ezequiel y fortalecernos en nuestro caminar con Dios, sabiendo que Él es el restaurador de nuestras almas y el dador de vida. Así como dio vida a los huesos secos, también puede dar nueva vida a cada uno de nosotros, renovándonos.